Hoy vengo a hablar de amor. Sí, de amor, aunque el título de mi charla no lo parezca. Voy a conversar del trabajo que vengo realizando desde hace 17 años, que me han enseñado a amar profundamente Nicaragua. Y voy a comenzar hablando de una parte muy dura de mi vida, de mis pérdidas. Una mañana de mayo de 1983, mientras me encontraba en Leipzig, Alemania, recibí un paquete de Nicaragua. Al abrirlo, encontré un recorte de periódico. En él informaban que Marlon Zelaya había muerto en un combate en Río San Juan. Marlon era un estudiante de arquitectura, un muchacho noble, bueno, a quien mi familia le tomó mucho cariño cuando llegaba a trabajar en vacaciones a una finca de café, a Santa Gertrudis. Así que asimilar la muerte de Marlon fue algo muy difícil para mí, porque solo hacía una semana que había recibido una carta de él. Lo que hice fue tragar mi dolor. Y recién había terminado el aprendizaje del idioma alemán y estaba comenzando la maestría. Y año y medio después, una fría tarde de noviembre, recibí un telegrama. Lo encontré en el piso al abrir mi apartamento. E inmediatamente sentí que una corriente recorrió mi cuerpo. Al abrirlo, vi que decía que mi hermano Ernesto había muerto la madrugada del 16 de noviembre en un combate en Río Blanco. En lo primero que pensé fue en mi madre. Y para asimilar la noticia, caminé horas bajo la lluvia. Y la lluvia se mezclaba con mis lágrimas. Afortunadamente, pude viajar a Nicaragua, estar con mi familia y llorar juntos. Recordar el legado de Ernesto, su alegría de vivir, su sentido del humor, su generosidad, me ayudaron a asimilar su muerte. Y unos meses después pude regresar a continuar estudiando. Pero la muerte nos tenía preparada otra sorpresa. Cuando me encontraba en la recta final del doctorado, se llevó a una de mis hermanas menores, a Alba Luz. Alba Luz era una socióloga irreverente, alegre, y lo primero que yo hice fue ir a buscar a mi tutor, el profesor Wolfgang Kessel, y le dije que quería venir a Nicaragua, y me dijo que no. Me dijo, si te vas, no vas a regresar. Y yo acepté a regañadientes porque sabía que tenía razón. Y lo que hice fue congelar mis lágrimas. Y el insomnio se volvió mi compañero. Levantarme por las mañanas para ir a la universidad era una batalla. Por las tardes iba a la biblioteca y me sentaba con la mente en blanco intentando escribir. Mi alma estaba en otra parte. Terminar la tesis fue una batalla, pero finalmente lo logré. Y la defendí en noviembre de 1988. Algunos de mis colegas hicieron fiesta. Yo no hice nada. Estaba agotada. Me sentía como si había corrido un maratón. Lo único que quería era regresar a Nicaragua. A mi regreso me integré a mi trabajo como docente de psicología en la UCA. Y a partir de 1990 empecé a observar que en las aulas se reflejaban las historias de mis estudiantes. Había quienes habían participado en el proceso de transformación social de la Revolución Sandinista y habían puesto ahí sus mejores energías. Había excombatientes de ambos bandos, hombres y mujeres quienes habían pasado de ser muchos de héroes a desempleados. Y también había personas que habían regresado del exilio. Cada quien cargaba en su mochila las intensas experiencias vividas en los años 80. Y yo me sentí impotente y a veces no sabía qué hacer. Empecé a buscar cómo comprender lo que pasaba
porque eso no lo había aprendido en el doctorado. Y leer al psicólogo social Ignacio Martín Baró me ayudó a comprender que la guerra es el fenómeno más brutal que le puede pasar a una sociedad y que las secuelas duran varias generaciones. Así que la intolerancia política y la polarización de las aulas reflejaba que nosotros éramos un país con la historia atorada en la garganta. Y yo no era la excepción. Me di cuenta de ello cuando, al facilitar una vez un taller con líderes comunitarios, sandinistas y de la resistencia, mientras trabajaba con ellos me hacía la pregunta: ¿y quién mató a Ernesto? Mis emociones reflejaban que yo aún no había sanado mis heridas. Así que a finales de 1997 decidí renunciar a la universidad y empecé a hacer trabajo psicosocial. El trabajo psicosocial consiste en brindar espacios donde las personas pueden compartir sus historias de vida. Mencionar aquellos eventos que son dolorosos, aquellos que han sido silenciados y cómo esos eventos afectan la vida cotidiana. Una parte importante de este trabajo fue el proceso de recuperación emocional con sobrevivientes del huracán Mitch. El huracán, como seguramente algunos de ustedes saben, fue el ciclón tropical más poderoso que ha pasado por América Central. Dejó miles de muertos y muchos millones en pérdida. Y algo que nos sorprendió al hacer el trabajo fue ver que el huracán no solo había puesto al descubierto las heridas de la tierra, sino también había puesto al descubierto las historias de las personas. Una tarde, después de realizar un taller con mujeres rurales de León, una campesina se acercó y me dijo: a mí me violaron después de ir a traer agua al río. Y un hombre de Pozoltega nos dijo: cuando yo desentierro los cadáveres del volcán Casitas, recuerdo el olor de los muertos de la guerra. Y muchas mujeres compartieron la tristeza por la migración de sus hijos. Y recuerdo un campesino de Condega que contó de la depresión que sufría por el maltrato brutal que había vivido en su niñez. Seguimos haciendo este trabajo varios años más y después de un tiempo nos dimos cuenta que teníamos un mapa. Y ese mapa nos decía que los hombres y las mujeres del campo y de la ciudad, jóvenes y adultos, cargaban una mochila muy pesada. Esa mochila está llena de una serie de eventos: del abuso sexual, del abandono, del maltrato, de la migración, de la guerra y de las pobrezas. Pero lo más grave para nosotros es que las personas no habían tenido la posibilidad de sanar esos dolores y eso afectaba severamente su vida. Y durante esa época escuchamos muchas preguntas y como yo he compartido mucho cuando preparábamos toda esta charla para TED, yo le decía, yo esas historias las tengo grabadas. Un campesino de Nueva Segovia reclamó: ¿por qué vienen hasta ahora? Yo regresé loco de la guerra. Y una señora de Chinandega hace 2 años me dijo: mi hija migró a Estados Unidos, solo me llamó una vez. No sé qué le pasó. Y estoy criando sola a sus 4 hijos y no sé qué decirles.
Y Lucía, una mujer de Pozoltega, nos dijo con lágrimas en los ojos: perdí a mis 4 hijos en el huracán Mitch. Y la pregunta que yo me hago, y quiero hacerles a ustedes ahora, es: ¿por qué hemos callado? ¿Por qué le hemos puesto candado a las emociones? ¿Por qué nos negamos a hablar de lo que pasó? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué creemos que solo a nosotros nos pasó? ¿Por qué, si el fenómeno de los duelos es tan importante, por qué no aparece en el currículo de las universidades? ¿Por qué no aparece en los marcos lógicos de los proyectos? Yo no tengo las respuestas, pero lo que sí sé es que ese comportamiento tiene que ver con una cultura de silencio, con una cultura que nos ha enseñado a callar, pero sobre todo con la enorme ignorancia que esta sociedad tiene sobre la importancia de la subjetividad. El trabajo psicosocial a mí me ha enseñado a que esas lágrimas que no han sido lloradas están congeladas. Esas lágrimas se manifiestan en muchas enfermedades, porque el cuerpo habla aun cuando uno calle. Esas enfermedades están presentes en las adicciones de muchos de nuestros jóvenes, en los intentos de suicidio, porque no se sienten con derecho a estar vivos. Yo trabajo desde hace muchos años con una técnica que se llama constelaciones familiares, y en cada constelación que yo he trabajado con jóvenes se puede ver cómo muchos jóvenes cargan con los sentimientos de sus padres, los sentimientos que tal vez sus padres no han podido trabajar o expresar. Y a nivel social yo siento que estamos pagando un precio muy alto, porque el dolor impide ver. Y uno siente que ese dolor está congelado en la inercia de muchas organizaciones y en el apego acrítico del pasado de muchos partidos políticos. Ese dolor está congelado en el Grisis Sickness, la enfermedad que hoy aqueja a muchas comunidades de la costa atlántica, pero también está congelado en la violencia que viven muchos hogares en este país. Y yo quiero hacerles la pregunta: ¿por qué socialmente hemos hecho como el avestruz? Como les decía, esas lágrimas, estamos pagando un precio social muy alto por esas lágrimas no lloradas. ¿Y hasta cuándo? Yo tengo una deuda de amor con esas historias, porque en la medida en que me sumergí en ellas, pude sanar, pude llorar por Marlon, por Ernesto, por Albaluz, pero por muchas personas más. Y no me da pena decir que lloré con las mujeres rurales de Estelí, con las de Jinotega, con las de Matagalpa, pero también he llorado con los líderes comunitarios de este país, con los jóvenes. Solo el año pasado trabajé con jóvenes de los barrios de Managua, del Dimitrov, de Ciudad Sandino, y es imposible que esas historias a uno no lo movilicen. Y yo quiero hacerles la pregunta a ustedes, porque sé que aquí hay mucha gente joven. ¿Y qué hacemos para descargar la mochila? La mochila la cargamos nosotros. Y si la vamos a descargar es una decisión. Y yo creo, y estoy convencida, que cambiar es una decisión personal. Y cuando uno ya sabe, cuando uno ya sabe cuáles son las causas que provocan ese dolor, ya Mónica nos lo decía, cuando hablamos del machismo, cuando hablamos del autoritarismo, no nos queda más camino que asumir, como dice Humberto Maturana, acciones conscientes y acciones responsables. Y yo tengo aquí solo algunas ideas sobre lo que deberíamos hacer. Y a mí me parece que algo fundamental es que honremos a todos los muertos de todas las guerras, para que realmente nos comprometamos a construir una cultura de paz. Creo que otra tarea fundamental es establecer un diálogo intergeneracional. Ahora en este espacio, yo como representante de la tercera edad, me he dado cuenta que hay tanto que dialogar. Yo he dialogado con algunos de los ponentes y me parece súper interesante ese diálogo.
Y creo que las universidades deberían investigar el fenómeno de los duelos múltiples. No podemos vivir de espaldas a esa realidad. Y como bien decía Mónica, y yo ahí me sumo totalmente, tenemos que trabajar por construir otro modelo de masculinidad para que en este país sea un ejercicio responsable de la paternidad. Y algo que, ya eso es de formación profesional, creo que algo fundamental es que quienes trabajamos en este ámbito de la salud implementemos metodologías donde el cuerpo participe activamente, porque como les dije, el cuerpo habla aun cuando calle. Y una buena parte de este trabajo yo lo he hecho con gente joven, con Ana María, con Germán, con Georgina, con Nolan, con Laura, con Jenny. Y creo que este país tiene gente joven talentosa que puede asumir ese desafío. Y yo confío plenamente en que esa juventud va a asumir ese desafío. Y yo para concluir quiero leer, me lo sabía, pero por los nervios se me ha olvidado, el poema de Gioconda Belli. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Gracias.